aquí estamos. Bueno, mira, lo primero que habría que decir, recuerden que estamos ya tocando temas generales, es que los escritos que hicieron vida, vamos a decir, en el pueblo, eran numerosos, pero es evidente que no todos respondían al proyecto de Dios. Por eso, con el pasar de los años, el mismo pueblo fue aprendiendo como a discernir cuáles les hacían ser mejor personas, cuáles se abrían a la fraternidad, cuáles consideraban ellos que de una u otra forma, ¿verdad? Era la mismísima palabra de Dios que se dirigía a ellos, iluminando su vida y, por supuesto, la marcha del pueblo. Y se fue reconociendo en estos textos una autoridad divina que indicaba como el camino que se necesita para ser fieles a Dios. Entonces, estos constituyen como un tesoro precioso y empezaron a ser llamados libros santos, ¿verdad? Entonces, porque transmitían la voluntad de Dios y porque de alguna manera lentamente fue surgiendo la necesidad de establecer una lista de esos textos precisamente. El proceso llevó muchísimo tiempo, ¿verdad? Recordando que el Nuevo Testamento se escribe pasado el siglo primero, ya para el 2 incluso. Entonces, estos libros que estaban surgiendo en el Nuevo Testamento eran tan inspirados por Dios y tan divinos como los que ya se consideraban santos que provenían del pueblo de Dios. Bueno, entonces eso recibió el nombre de Can, esa lista, que es una palabra griega que significa lista, regla, norma, por decirlo así, porque la intención principal era reconocer cuáles textos componían la norma de vida y de fe de las comunidades. Y empezaron a reunirse criterios para ese discernimiento. Sabemos que en los tiempos previos al cristianismo la lista no era oficial. Incluso en algunos lugares fuera de Judea también se valoraban hasta textos diferentes a los que se reconocían en Judea. Y entonces esto se plasmó, si se quiere, en la traducción de los 70. Entonces, luego del desastre de la rebelión judía, y vamos a decir la toma y destrucción de Jerusalén en el año 70, un grupo de rabinos se reunió, eso creo que lo habíamos comentado ya, en una ciudad del Mediterráneo llamada Yagnia, ¿verdad? Donde ellos trataron de establecer en forma definitiva un canon o lista de libros santo o Torah, porque para ellos todo es Torah. Entonces, la lista no reconocía una serie de textos que habían sido escritos en idiomas distintos al hebreo o el árabe. Entonces, ese proceso también se vivió en el Nuevo Testamento. Y por eso, todos los textos contenidos como tal fueron reconocidos como inspirados por. Entonces, vamos a hablar un poco en general del canon, y es el hecho de que es un canon que se conoció el nombre de Muratori, que se descubrió en Turín a finales de 1700. Ya hablaba que había una serie de textos aceptados por la Iglesia hacia el año 180 aproximadamente. Y eso nos permite descubrir unos antecedentes, ¿verdad?, que ubican que el Nuevo Testamento para ese momento se vislumbraba compuesto por los 4 evangelios, los Hechos, 13 cartas de Pablo, la primera de Pedro y la primera de Juan. Entonces, hubo algunos concilios que tuvieron gran importancia en esto, ya los vamos a ver, pero desde entonces nosotros vamos a tener una serie de textos que para nosotros van a constituir unas 3 categorías. La primera son libros protocanónicos. Proto viene de primero. Serían todos aquellos textos que entraron desde el primer momento a ser considerados inspirados por Dios sin ningún género de discusión. Después viene deuterocanónico. Deutero quiere decir segundo. Y son libros que fueron reconocidos como inspirados como en un segundo momento. Eso no quiere decir que la inspiración sea menor.
sino que coinciden con algunos textos mencionados en la versión de los 70 y excluidos de la ordenación judía. Esos se supone que serían segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan, el Apocalipsis, Hebreo, Santiago, que en un primer momento no estaban en la lista, pero para lo que nosotros son deuterocanónicos, para las iglesias de la Reforma los llaman apócrifos. Aunque eso de apócrifos sería vinculado es al Antiguo Testamento, a los textos del Antiguo Testamento, porque las iglesias protestantes para el Nuevo prácticamente tienen los mismos textos que nosotros. Y finalmente la tercera categoría es la de libros apócrifos, ¿verdad? Porque tienen características semejantes a los escritos inspirados, con un tipo de redacción bastante semejante y de alguna manera vamos a observar que fueron dejados fuera en ese proceso que duró muchísimos años y que trató de que no fuera a entrar como parte del campo un texto que verdaderamente no fuera inspirado por Dios. Y en cierto modo, cuando se dice que un texto es apócrifo, estamos hablando de que tiene quizás un falso autor, ¿verdad? De la misma manera que a veces un determinado escritor se esconde detrás de un seudónimo. Ahora, para poder entender quizás un poco este proceso en el Antiguo Testamento, es bueno ver cómo es el canon hebreo. Lo primero que tendríamos que decir, en un momento, ajá, que ellos conforman tres categorías de texto. Primero, la Torá, la ley, que la maximizan por encima de todo y que va desde Génesis 1 hasta Deuteronomio 34, versículo 2. ¿Por qué hacen esto ellos? Porque para ellos es la santa palabra de Dios, incluso bajo la concepción de que muchos de esos textos fueron escritos por Moisés. Hoy sabemos que no es así. Sin embargo, esto sirvió como de espaldarilla, pues por decirlo así, para ser escogidos de esta forma como texto santo inspirado. Fíjense que si ustedes ven las denominaciones que hay allí en hebreo, Bereshit, como empieza el Génesis, quiere decir al principio. Entonces, el comienzo, la primera palabra de cada uno de estos 5 libros va a comenzar precisamente en el caso de Éxodo, Shemó, que quiere decir nombre, Levítico, Guayirá, él llamó, Bebidbar, en el desierto, ¿verdad? Y de Barí, que de alguna manera tiene que ver con las palabras. Entonces, si ustedes buscan la traducción de sus textos, van a darse cuenta que comienza precisamente por ahí. Esa sería la primera categoría de texto. La segunda categoría es la literatura profética, por supuesto, los Nevi'im. Ahora, nosotros consideramos en nuestro canon católico que los textos de Josué y Jueces, Samuel y Reyes, al igual que los textos de Macabeo y de Crónicas, los consideramos textos históricos, porque marcan pautas sobre acontecimientos históricos, ¿verdad? Pero para el canon judío, ellos tienen varias categorías de esto. Ellos consideran profetas anteriores, profetas posteriores y profetas menores. Esas tres categorías para ellos. Donde los profetas anteriores serían estos 4 textos, bueno, 4 no, 6. Josué, Jueces, 1 y 2 Samuel, 1 y 2. Después tienen los profetas posteriores que van desde Isaías a Malaquías, pero ellos a su vez los catalogan en mayores y menores, al igual que nosotros. Pero mientras nosotros tenemos a Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, ellos no incluyen a Daniel como libro profético. Entonces, para ellos, los profetas mayores son Isaías, Jeremías y Ezequiel. Y hacen un paralelismo con Isaías, con Abraham, Isaac
y Jacob. Esa, de alguna manera, hacen una comparación entre el origen, vamos a decir, de la época patriarcal y de los padres de la nación, con lo que vienen a representar los tres profetas mayores para ellos. Creo que alguien iba a decir algo. ¿Era Luis David? ¿O alguien hizo mención de algo o no? Es idea mía. No, 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 yo no. Nah, bueno. Y entonces, y finalmente los 12 profetas menores, que para ellos guardan una analogía completa con las 12 tribus de Israel por el número preciso de ser 12. ¿Dónde terminan los profetas? Terminan con Malaquías en el capítulo 3. Es importante este detalle porque recordemos que luego de Malaquías van a pasar 400 años antes que vuelva a surgir otro profeta. Estamos hablando de Juan Bautista. Entonces, fíjense que a mí me gusta mucho esta analogía que hace el mundo judío para definir el mundo profético. Me parece que es bien especial. Finalmente, la tercera categoría de textos canónicos para ellos, ¿verdad? Está vinculada a una serie de escritos que reciben el nombre de Ketubim, de los cuales evidentemente vamos a dividir también en varias categorías. Salmos, Job y Proverbios, y junto con ellos los Megillot. Recordemos lo que hablábamos de los Megillot, que eran textos que se recitaban durante la fiesta judía. Y a esto suman los textos de Esdras, Nehemías, una y dos crónicas y por supuesto el texto de Daniel, ¿verdad? Textos, por ejemplo, como el de Ruth, que está dentro del canon hebreo, lo vinculan también a la historia o a los profetas anteriores, al igual que vimos el caso de Josué y después. Ahora, fíjense, este, si hacemos un resumen de esto, Moisés muere al llegar o vislumbrar la tierra prometida desde el monte Nebo. Eso lo encontramos en Deuteronomio 34:10. Es el Moab prácticamente. Y es el mismo lugar donde Juan Bautista comienza su predicación y donde termina el profetismo de Malaquías. Entonces vemos que para el mundo judío, vienen a representar los libros históricos y el Pentateuco el fundamento de su fe, mientras que los libros proféticos vienen a representar el pasado, la vuelta a la alianza, y los escritos son el presente, el tratar de vincularse a vivir acorde a la voluntad de Dios. Ese más o menos es el esquema que ellos presentan al respecto. Aquí sí, sí nos vamos a referir netamente al Antiguo Testamento, porque ya en su momento, cuando veremos el Nuevo Testamento, hablaremos del canon del Nuevo Testamento. Entonces, recordemos que los judíos llaman a su Biblia Tanakh, que viene a ser como la sigla de Torah, de Neví y de Ketuvim, y la dividen en esas tres partes. Entonces, desde el comienzo, cuando vamos a hablar de los textos que componen el canon hebreo, tendríamos que decir, o del Antiguo Testamento, hay cuatro tipos de canon. El primero de ellos es el canon alejandrino, que toma en cuenta la traducción de los 70, comprende 45 libros y se cree que fue elaborado en Egipto por judíos de la diáspora, tomando en cuenta su experiencia local y el mayor contacto con el mundo griego. Después tenemos el canon palestinense, que es más restringido, abarca solamente 22 textos, 5 de la Torá, 13 de los profetas y 4 himnos o salmos. Este es un canon que es mencionado por Flavio Josefo, que fue un escritor judío contemporáneo de Jesús. Por supuesto, tenemos el canon de Qumran, ya también hemos conversado acerca de él. Sabemos la relevancia tan grande que tuvieron los hallazgos de Qumran.
pero lejos de resolver el problema lo complican porque lo que el canon palestinense considera protocanónico, como el libro de Esther, Qumran no lo cita, ¿verdad? Y otros que no son aceptados, ¿verdad? Como el libro de Tobías, el eclesiástico, o la carta de Jeremías, se encontraron precisamente en Qumran. Entonces, muestra que para el momento de la destrucción de Jerusalén, el canon no estaba completamente clarificado relativamente al Antiguo Testamento. Y por supuesto, el canon de Yagnia, ya comentamos al respecto, que ellos dejan fuera. Hay una leyenda con respecto a este encuentro, pero todos los historiadores lo mencionan, o sea que cuando dice uno que cuando el río suena, piedras trae, probablemente tenga algo de cierto este encuentro, a pesar de que no hay ningún dato fehaciente que lo mencione como tal, pero sabemos que ahí se tomó la decisión por parte de los rabinos del momento de considerar solamente inspirados por Dios aquellos escritos en el idioma hebreo. Entonces, sí, hay interrogantes, porque si Yagnia asumió lo dicho por Flavio Josefo, ¿por qué lo hizo? Sobre todo porque Flavio Josefo no era muy querido en el mundo judío, a pesar de ser judío, porque decían que él se le vendía a los romanos, o sea, se confabulaba con ellos. Entonces, al no aceptar el eclesiástico, ahí representa un problema serio, porque no solamente se encontró a finales de 1800, sino que está en Qumran precisamente escrito en hebreo. Y recordemos que el eclesiástico es el único texto del Antiguo Testamento que se identifica con un autor concreto, Ben Sirach, ¿verdad? Entonces, en el siglo primero se solía hablar pues de 22 textos inspirados, pero no hubo un canon rigurosamente cierto hasta bien pasado el siglo siguiente. Entonces, y una cosa interesante es que algunos textos o algunas citaciones del Antiguo Testamento las vamos a encontrar en el Nuevo. Fíjense, hay 350 citaciones del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, pero de ellas 300 son de los 70. Entonces, hay acotaciones de libros deuterocanónicos como la Sabiduría, Judí, Macabeo, Jotobía, pero no se habla de textos canónicos como Nehemías, Esdras, Ruth, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Proverbios y el profeta Abdías, y eso llama la atención. Entonces, también hay citaciones en el Nuevo Testamento de textos apócrifos, como es el caso del Testamento de los 12 Patriarcas o del libro de Enoch, que es mencionado en la carta de Judas. Entonces, eso nos va más o menos una imagen de considerar que el discernir sobre la canonicidad no fue un proceso nada fácil. Y dicho esto, tendríamos nosotros que considerar, digo el canon del Segundo Testamento, pero a la hora de la verdad estamos hablando del canon de toda la Biblia, ya enfocándolo en todas las discusiones que se dieron para llegar a esta conclusión. Ya habíamos comentado la vez anterior que 2 Timoteo 3:16 pone a la par tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo. Y la primera persona en utilizar la expresión Antiguo y Nuevo Testamento fue Tertuliano, aproximadamente en el año 200. Hablábamos al comienzo del canon de Muratori encontrado en Turín y que muestra los libros aceptados por la Iglesia de Roma hacia el año 180 aproximadamente. Pero como no había claridad en eso, ¿verdad? Se dieron una serie de concilios, ¿verdad? Bien importantes luego de que la iglesia, después de Constantino, se hace la iglesia oficial del imperio. Entonces, el primero de ellos fue la Odisea, estamos hablando del 360, después vino el de Roma, 382, y Cartago en 393. ¿Iba a decir algo, Susi?
No, profe, es que hubo un momento que no se le escuchaba bien, pero ya ahora sí se oye bien. Se Ah, oía como entrecortado. sí. Ah, bueno, esperemos. Si pasa cualquier cosa con mi voz, me avisan, por favor. Bueno, entonces, sin embargo, durante la Edad Media siguió la discusión, porque seguíamos entonces que unos sí, que unos no. Entonces, hubo un concilio que clarificó las cosas, que fue el concilio de Florencia, que se decidió definitivamente que para al Nuevo Testamento íbamos a tener 27 textos y que para el Antiguo Testamento se iban a considerar inspirados 46 textos del Antiguo Testamento. ¿Verdad? Ahora, en Lutero, perdón, en Trento, eso se ratifica, estamos hablando de 1546. ¿Y por qué se ratifica? Porque cuando viene la reforma y Lutero se separa de la Iglesia Católica, él adopta para las iglesias protestantes el canon del Antiguo Testamento que tiene el mundo judío. Y eso significó que 7 textos quedaron fuera. Los textos que tienen ustedes ahí en pantalla: Tobías, Judí, Sabiduría, Eclesiástico, Barú, 1 y 2 Macabeos. Y además hay fragmentos del libro de Esther y del libro de Daniel que no fueron tomados en cuenta precisamente porque su redacción final fue en una época bastante cercana al Nuevo Testamento y por eso la redacción final se hizo precisamente en griego. Y en cierto modo, Trento no solamente lo ratifica, sino que lo establece con carácter dogmático, precisamente para salir al paso a las iglesias protestantes que no asumían la Biblia en su totalidad. Por eso, una de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que necesariamente una Biblia protestante no es una mala traducción necesariamente. Sencillamente vamos a observar que hay textos que no van a aparecer allí, porque no obedecen a su canon. Pero no por eso hay traducciones buenas y hay traducciones malas. Entonces, un poco, ¿verdad? Vemos cómo, ¿verdad? En base al canon hebreo, al canon alejandrino, que vino a ser la base de la Biblia de los 70, vamos entonces a establecer el canon cristiano, ¿verdad? Ubicando, ¿verdad? Esos textos tal como los tenemos presentes en nuestra vida. Vamos a observar también que de repente en alguna iglesia etíope o de esas que se fundaron en los primeros tiempos y que tuvieron un camino, si se quiere, separado de la Madre Roma, que de repente aceptan algún texto que para nosotros no es considerado canónico, como por ejemplo, creo que la iglesia etíope acepta el libro de Enoch como canónico, y creo que también acepta o ubica un tercer libro de Esdras, que para nosotros sencillamente no existe. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta con respecto a esto, porque me parece que es bien interesante. Y me parece interesante eso, profe, que cuando lo de Lutero decidieron irse por lo que decían los judíos. Me parece interesante, pero yo pensaba que era que ellos lo habían quitado a propósito, pero no. ¿No? Es interesante. Lo quitaron a propósito, pero la explicación es esa. Claro, no Recuerden, por ellos, sino que sí, copiaron de los judíos. exacto. Cuando uno se divorcia, recuerden que uno dice, tú allá, yo aquí. Lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Entonces, eso también tuvo que ver un poco en este proceso de divorcio, por decirlo así, entre la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana, concretamente. Lo cierto es que en la actualidad, cuando nosotros empezamos a hablar de textos que no entraron al canon, o sea, textos apócrifos, ¿verdad? Ahí entramos en un terreno bien interesante. En la actualidad hay noticia de que hay por lo menos 100
apócrifos del Antiguo Testamento, de los cuales los que tocan el tema apocalíptico son la mayor parte, por decirlo así. Ahora, ¿cuál es la relevancia de estos textos? ¿Verdad? Bueno, probablemente para el mundo académico como investigación, ¿verdad? Porque son distintos documentos, sobre todo que ayudan a esclarecer parte de la exégesis teológica, pero también la religiosidad popular y el público en general pareciera tener una gran fascinación sobre lo que no entra en la norma, lo que es prohibido, lo que no debe ser, ¿verdad? Claro, hoy en día, ¿verdad? Sabemos que no se tiene la misma visión de los textos apócrifos que teníamos hace 50 años. Yo recuerdo, y se los digo con gracia, mi mamá murió de 92 años y mi mamá decía, mija, tú te vas a poner a estudiar Biblia. Pero ¿cómo se te ocurre? Mira que dicen que la gente se puede volver loca si estudia Biblia. A mí me causaba mucha risa, porque yo decía, bueno, si no se puede leer los libros de la Biblia, no me quiero ni imaginar si lo agarran a uno entonces leyendo un texto apócrifo, porque eso para algunos incluso todavía es una cosa terrible, algo que uno no debe tocar para nada. Pero cuando uno empieza a darse cuenta que muchos de estos textos tienen que ver con el contexto histórico en el que surgieron, como muchas veces las películas, tipo Código Da Vinci, pues, que de alguna manera está inspirada en apócrifos gnósticos, ¿verdad? Y ya la National Geographic inunda las calles, las plazas y las marquesinas, ¿verdad? Con el Evangelio de Judas que se encontró. Entonces, decimos hablar y no leer, porque lo que realmente está de moda es hablar sobre los libros apócrifos y su contenido. Pero de cada 10 personas, 8 ven la película y solamente 2 son los que se dedican a leer un poco el contenido. Por eso entonces vamos a aclarar algunos punticos hasta qué punto, ¿verdad? Son importantes los apócrifos en general. Bueno, para empezar, este tipo de texto nos puede ayudar a comprender un poco las creencias religiosas de la sociedad de la época, porque no es una fuente dogmática, evidentemente, por la que nosotros debamos creer, pero puede ser una fuente de investigación que nos ayude a comprender algunas cosas. Tampoco pueden ayudarte a conocer mejor el periodo que están mencionados en estas obras, porque algunos hablan de de épocas donde no había todavía literatura escrita. Entonces, más tendríamos que decir que se inclina hacia los mitos y las leyendas. Adelante, Susi. Tienes la mano levantada. Yo no sé si es mi computadora o qué, pero otra vez le volví a empezar a escuchar o sea, se oía un poquito, se iba, o sea, Bueno, ¿cómo se llama? Que no se oye completo. bueno, A lo mejor a los demás no les eh, pasa. eso vamos a averiguarlo de esa forma. ¿Los demás me escuchan bien o también tienen problemas para escucharme con claridad? Profe, a ¿Se veces escucha bien? se le va la voz. Sí. Bueno, Sí. bueno, Yo sí es le que escucho bien, profe, perdón. sí. Sí, bueno, aquí yo estoy tratando de hablar suficientemente duro. No sé qué tipo de interferencia pueda yo tener aquí, pero espero que, bueno, me avisan si alguno no puede escucharme, por favor. Entonces, tendríamos que agregar además que un libro apócrifo no es necesariamente apócrifo para todas las comunidades. Y eso es algo bien notorio, ¿verdad? Ni para todas las regiones, ni para todas las épocas. ¿Verdad? Porque fíjense que incluso hay unos códices precisamente de nuestros textos bíblicos que son escogidos para unas iglesias y otros no. Más bien, podríamos decir que un texto apócrifo, ¿verdad? Parece ser producto de una serie de condiciones sociales, religiosas y políticas precisas que fruto o producto de revelaciones divinas secretas entre
Además, muchos autores piensan que la literatura apócrifa surge como expresión literaria en la necesidad del mundo judío de manifestar sin armas, de lanzar una voz de protesta de su existencia, de la necesidad de querer tener una nación libre y poderosa, este, en un momento en que precisamente se encontraban más subyugados. Entonces, hablan en este tipo de literatura de la necesidad de un nuevo comienzo, de volver a empezar, de ser como pueblo nuevamente, una comunidad, de pueblo escogido de Dios. Entonces, algunos lo vinculan con eso. Entonces, la mayor parte de las colecciones de apócrifos conocidas en la actualidad probablemente jamás fueron ni reconocidas ni consideradas como tales por las comunidades religiosas de la antigüedad. Pero recordemos que muchos de estos textos son fruto de descubrimientos arqueológicos que han sacado a flote la existencia de todos estos textos. Entonces, las obras descubiertas, evidentemente, no son apócrifos cristianos de ninguna manera. Entonces, podemos decir, ¿verdad? En cierto modo, que es posible que nosotros podamos sacar provecho de la lectura de cualquier obra apócrifa hoy día. ¿Eh? Entonces, quizás, ¿verdad? Para poder leer con provecho estos textos, resulta indispensable estudiarlos primero. Y yo creo que mucha gente que no pareciera dispuesta a estudiar la palabra de Dios, a creer esa palabra divina contenida en los textos, de forma muy alegre prefiere creer en estos textos. Entonces, lo que sí es interesante decir es que los textos apócrifos más importantes y más interesantes son precisamente los que surgieron de Qumran, que se encontraron allí unos 850 textos, de los cuales unos 280 tienen carácter bíblico. Adelante, Luis David. Profesor, hace unos años, usted no creo que se acuerde, pero hace unos años yo fui Ajá, alumno suyo como por 2 o 3 clases nada más en Sobicaí. ajá, Y yo recuerdo que usted, yo porque llegué tarde al semestre o al trimestre, no sé cómo era ya. Y yo recuerdo que llegandito, usted mandó una asignación de, bueno, algunos textos bíblicos, algún personaje bíblico, y había que desarrollarlo con respecto a la figura literaria que se usaba en ajá. esa narrativa, ¿no? En la Eh, metodología del ¿cómo se llama? Investigación bíblica. correcto, Ajá, correcto. Y yo recuerdo que en mi caso no fue necesario, pero yo me acuerdo que usted asignó a los otros estudiantes referencias de los apócrifos. Yo recuerdo o sea, que nosotros podíamos servirnos de los textos apócrifos para el análisis de... sí, sí, como texto, porque estábamos hablando de investigar el texto bíblico como pudiéramos investigar la Ilíada, la Odisea, cualquier texto de la antigüedad. Dejando de lado un poco que para nosotros es palabra de Dios, ¿verdad? Y verlo como literatura. Entonces, y a veces salen trabajos interesantes. Yo no sé si ustedes recuerdan que cuando yo hice comentario a la literatura profética, ahí, cosas interesantes. Yo hice un trabajo en la maestría sobre la profetisa Yulda, que está en Segunda de Reyes 22:14, si lo recuerdan. Y resulta que en el Talmud hay referencia a, imagínense ustedes, que se acuerdan de aquellos huesos que cuando el profeta Eliseo iba pasando, volvieron a la vida. Bueno, esos huesos, según el Talmud, era del marido de Yulda. Entonces, o por ejemplo, decir, lo dice en la Misná, que en el mismo sitio donde Jesús daba la predicación en el templo de Jerusalén, era el mismo sitio donde Yulda se ponía con los niñitos a la catequesis. Es más, se dice que hay una puerta que se llamaba Puerta de Yulda. Eso no lo dice la Biblia, ¿ok? Pero si yo estoy haciendo un trabajo de investigación y me apoyo de los apócrifos, es más difícil
en el Antiguo Testamento porque hay cosas que son desconocidas para nosotros. Pero fíjense, si nosotros queremos acceder a los nombres de los Reyes Magos, tenemos que ir a la literatura apócrifa del Nuevo Testamento, porque sencillamente en la Biblia no está. Entonces, el asunto es, y se los decía la semana pasada, ustedes son estudiantes de Biblia y al ser estudiantes de Biblia, este es un estudio que tiene que tratar de ser un estudio adulto, donde ustedes no pueden asustarse porque alguien les hable de un apócrifo, sino tener la suficiente madurez teológica y suficiente fe como para tratar de sacar lo bueno que pueda haber en alguno de ellos y dejar de lado lo que no coincide con o que de alguna manera deja de lado lo que para nosotros es dogma de fe. Por lo menos yo lo veo desde ese punto de vista. ¿Qué dice Yanira al respecto? Profe, a mí me pasó algo similar cuando yo hice el diplomado de Mariología. A mí me mandaron a hacer un estudio de cualquier libro apócrifo. Y el hacer el de Protoevangelio de Santiago, que habla de la infancia de la Virgen María, es como usted dice, no, como es un estudio general que debemos Ujú. investigar a fondo, no es que si quiera o no crea. Yo pienso que en mi caso, eso sirvió como para afianzar más mis sentimientos y lo que me inspiraba a mí, la Virgen María. Porque aunque no aparece en la Biblia esos detalles, esa información que obtuve del apócrifo me sirvió pues como para yo acercarme más a ella, o sea, espiritualmente hablando. Entonces, hay un componente de emocional y de sentimiento que uno, como creyente, permite que esos libros, que aunque no están dentro del canon, me ayuden a acercarme más de alguna manera y afianzar más mi fe, que fue lo que sentí, viví yo personalmente con ese trabajo. Claro. Bueno, podríamos decir que no hay que ni santificarlos porque no son inspirados por Dios, ni hay que demonizarlos. Exacto. Ninguna de No, las dos cosas, sino tener una mirada objetiva, por decirlo así. ¿Verdad? exactamente. Bueno, miren, cuando hablamos de libros apócrifos en el Antiguo Testamento, y aquí nos vamos a quedar nada más con los del Antiguo Testamento, son frutos de doctrinas judías, si se quiere, tardía, la mayoría con tendencia apocalíptica, que surgieron en conflicto con la religión judía tradicional y la ideología helenista, porque ambas cosas influyeron, sobre todo luego de la política helenizante de Antíoco IV Epifanes, que quería extirpar la fe judía, a partir de la cual surgieron muchísimos textos, algunos entraron en el canon, como el libro de Daniel, ¿verdad? De esa época son, fíjense la lista que yo les tengo allí, el primero el libro de los jubileos, del año 150 antes de Cristo aproximadamente. Se le llama también Pequeño Génesis o Apocalipsis de Moisés. Imagínense. Presenta la historia del pueblo, del pueblo judío desde la creación hasta el éxodo, dividido en etapas de 49 años, 49, 49, 49. Por eso se llama jubileo. ¿Okay? Recordemos que estamos viviendo un año jubilar. Y el original hebreo se perdió, pero apareció en Qumran, ¿qué tal? Perteneciente al judaísmo palestinense, con puntos de contacto con los grupos escénicos, de los esenios. Entonces, fíjense que es interesante, porque si estamos estudiando, ¿verdad? El Éxodo, tomar alguna información de este texto, de alguna manera nos puede ayudar en un trabajo de investigación. Y recuerden que cuando ustedes estén en maestrías, estén en especialización, en el camino que estén emprendiendo ahorita, les va a tocar hacer un trabajo final en el que evidentemente tienen que investigar. Y pudiera ser que alguno de estos textos pudiera representar para ustedes algún punto notable en el que afincarse. Entonces, tenemos también el tercero y cuarto libro de Esdras, año 100 antes de Cristo aproximadamente. Es una colección de textos que se han sacado de los textos canónicos
contando la historia del templo desde la época de Josías hasta Esdras, ¿verdad? En la que se preguntan, ¿por qué será que nuestro Dios Todopoderoso dijo que la ciudad santa jamás iba a ser destruida? Entonces forman parte incluso de la Vulgata como textos canónicos. Si ustedes en sus casas tienen esas Biblias grandotas, que la gente siempre las tenía abiertas, pero que son de vieja data, como de 1920, 1930, van a encontrar allí un tercer y cuarto libro de Esdras cuando se ha tomado a la traducción de la Vulgata. Entonces, pero su perspectiva es netamente apocalíptica. Tenemos el libro de Enoc, 80 antes de Cristo. Se considera el texto apócrifo más importante. Olvidé decir que en el tercer y cuarto libro de Esdras, el primero cuenta la historia de los judíos después del exilio aproximadamente. Entonces tiene muchísimo material de crónicas que ha tomado para sí, ¿verdad? Y sobre todo habla mucho de Zorobabel, a quien se atribuye la construcción del templo, y se cree que fue precisamente el Zorobabel el posible redactor de este texto. Entonces, les decía que el libro de Enoch es el más importante texto apócrifo del Antiguo Testamento, pues reúne las diferentes doctrinas judaicas de la época de Jesús. Es un libro apocalíptico, presuntamente escrito por el patriarca antidiluviano Enoch, arrebatado por Dios gracias a su justicia. Recuerden que hay otro personaje, Elías, que fue arrebatado directamente al cielo. Génesis dice que Enoch fue uno de esos personajes. Fue encontrado en Qumran y tiene dos partes. Primero, lo que se llama el libro de los vigilantes, que serían los capítulos del 6 al 36, donde hace responsable a los ángeles caídos del mal presente en la humanidad. Incluso hace acotación, ¿se acuerdan de aquel texto de Génesis 1:7, antes del diluvio, que habla de que los hijos de los dioses se fijaron en la belleza de las hijas de los hombres y las tomaron para sí? Este, ¿Se acuerdan que se lo presentan como unas especies de gigantes? Bueno, hay referencia o un paralelismo a este texto en lo que nosotros vamos a encontrar en ese texto de Génesis. Después del capítulo 37 al capítulo 71 está el libro de las parábolas, donde ahí se resumen todas las creencias apocalípticas del autor. Probablemente un judío, ¿verdad? Hasidín, y pone en escena un personaje que menciona como el hijo del hombre. Entonces, las parábolas son temáticas. Habla de las parábolas de los justos, de los ángeles, incluso de secretos astronómicos, ¿verdad? El juicio mesiánico, la felicidad de los justos, ¿verdad? El castigo de los pecadores. Fíjense que con estos temas estamos claros de que la redacción de este texto es bastante tardía, porque hasta el exilio no se pensaba en una vida después de y tiene otras partes, si se quiere, de menor importancia, que comprenden sueños, el libro de la semana, que habla del jubileo, pero sobre todo una cosa bien curiosa, habla de astrónomos. Este texto, paradójicamente, es mencionado en el versículo 9 de la carta de Judas. Entonces, también tenemos los salmos de Salomón, casi contemporáneos con el libro de Enoch, que reúne 18 cánticos atribuidos al Mesías. Describe prácticamente lo que es la piedad diaria de un fariseo. Y es un testimonio que proviene de grupos, de una corriente sapiencial judía que evolucionaron al cristianismo y probablemente de allí al gnosticismo. O sea, un grupo que probablemente no tenía mucha claridad. Pregonan la corrección moral, se refieren, hacen referencia a la conquista de Jerusalén por parte de Pompeyo en el año 167 a.C.,
¿verdad? Y incluso los Salmos de Salomón tiene un capítulo que dice, o dedicado a la sabiduría de Salomón, ¿verdad? Y fue escrito para impedir que los judíos cayeran en el materialismo, en la idolatría. También está la oración de Manasés. Fíjense cómo nos vamos acercando hasta el siglo primero. Una oración penitencial completamente de estilo judío que destaca la importancia de la misericordia de Dios para el pecador. Se cree que fue compuesta en la época de los macabeos en calidad de respuesta a la oración de Manasés, el malvado rey de Judá. Originalmente fue sugerida como una declaración que encontramos en Crónicas también, en el segundo de Crónica, ¿no? Pero lo cierto es que respira un espíritu cristiano, si se quiere, porque ya se ve que la redacción final ya tiene una influencia cristiana también. El tercer libro de los Macabeos, nosotros reconocemos apenas dos, ¿verdad? En nuestro canon, narra la salvación milagrosa de la comunidad cristiana de Alejandría cuando fue profanado el templo de Jerusalén. Está escrito en griego y aparece en el códice alejandrino de la versión de los 70. Tenemos la asunción de Isaías, siglo primero ya, ¿verdad? Los primeros 5 capítulos son del judaísmo palestinense y son conocidos también como el martirio de Isaías. Del capítulo 6 al 11 aproximadamente viene del judaísmo gnóstico y contiene lo que se llama la visión de Isaías, ¿verdad? En su segunda parte habla de María y del nacimiento de Jesús. Ya estamos en el siglo primero. Pero hay otros textos de menor importancia, como la vida de Adán y Eva. Imagínense ustedes, en latín, traducido al griego y luego al hebreo, con estilo midrásico, ¿verdad? Reinterpreta el mesianismo bíblico con una perspectiva cristiana. Aparte de eso, entonces vamos a tener el testamento de los 12 patriarcas que también aparecen en el texto de la carta de Judas, ¿verdad? Donde los 12 hijos de Jacob relatan el futuro y la vida de las tribus de Israel y los tiempos mesiánicos. Es curioso que este texto se conserva completico, ¿verdad? Y en ellos está presente el dualismo, o sea, la presencia de un Dios que es bueno, de un enemigo que es antagonista de Dios, y de alguna manera la alabanza de la castidad, ¿verdad? Y la temática del amor a los enemigos está presente en este texto. Hay otro texto que se llama Los Paralipómenos de Jeremías, 130 después de Cristo, cuando ya el Nuevo Testamento prácticamente ya está redactado totalmente, y intenta responder un poco el porqué de la suerte de Israel. ¿Por qué les pasó lo que les pasó? ¿Por qué pasaron por tantas vicisitudes? Algunos lo reconocen también como el Barut cristiano, a pesar de que la esencia es netamente judía, y es una invitación al bautismo, a no ser idólatras, por supuesto, y mucho menos a los matrimonios mixtos. O sea que ahí se ve una influencia cristiana abiertamente. También tenemos la vida de los profetas, que es un texto judío con interpolaciones cristianas, y son relatos, si se quiere, de la vida de los profetas. También está José y Asenet. Cuando nos referimos a José, es el hijo pequeño de Jacob, el que estaba en Egipto. Es una obra del judaísmo helenista con interpolaciones cristianas y da mucha importancia a la virginidad, a la castidad, a la conversión, a la fe en un Dios misericordioso, que llama a la conversión. No da mucha importancia a la Torá. También están los oráculos sibilinos, con una fuerte connotación apocalíptica, y es una memoria típica judía. Casi todos tienen añadidos cristianos. Disculpe.
Ajá. Igualmente tenemos el testamento de Abraham. Imagínense, habla de la resurrección, del juicio tras la muerte y relativiza la figura de Abraham, no le da tanto peso. También tenemos el testamento de Isaac y de Jacob, que es una doxología que habla del amor a los pobres. Aquí abiertamente estamos ante interpolaciones de tipo cristiano. El testamento de Adán de Salomón recoge leyendas judías y cristianas, incluso magia, astronomía, astrología y demonología. Fíjense cómo ya se ha insertado para este momento, siglo I-II de nuestra era, una serie de creencias que se alejan del ideal, ni judío ni cristiano, prácticamente. También está el testamento de Adán, que hace que Adán vaticine acerca de Cristo, imagínense. Y se presenta en una serie de relatos agádicos sobre, precisamente sobre Adán y sus hijos. También está el Apocalipsis de Esdras, ¿verdad? Y de Elías. Es un trabajo de revisión cristiana sobre textos judíos, ¿verdad? Y con algunas citaciones del Nuevo Testamento. Y finalmente, hay un texto extra que es el canto de los tres jóvenes hebreos. Si nosotros seguimos a Daniel 3:23 en la Septuaginta y en la Vulgata, vamos a tomar un material muy semejante con algunas interpolaciones del Salmo 148 y contiene 32 veces el refrán. Canten alabanzas y exalten a Dios grandemente por siempre. Lo repite 32 veces a lo largo del texto. Entonces, cada uno de estos textos, yo traté de sacarles un poco los textos que pueden encontrar incluso en librerías presentes acerca de esta temática. Y por supuesto, hay un autor de apellido Díaz Macho que tiene 2 tomos gigantescos sobre los apócrifos del Antiguo Testamento. Por lo tanto, podemos ver el valor que de una u otra forma le da dentro del mundo judío pues, a esta literatura. Dicho esto, quería también comentar con ustedes algo o un punto que se conoce como intertestamento. ¿Saben ustedes lo que es el intertestamento? Bueno, dentro de los testamentos, ¿no? Puede ser, no sé. Bueno, por ahí va la cosa. Es el espacio entre el último texto escrito del Antiguo Testamento, estoy hablando de los textos canónicos, que es el libro de la sabiduría, y el primero escrito del Nuevo Testamento, que es la primera carta a los tesalonicenses en el año 51 por Pablo de Tarso. Entonces, ese espacio de tiempo se conoce como intertestamento. Y parte de esta literatura apócrifa que nosotros acabamos de leer, forma parte de esta etapa del intertestamento, donde evidentemente vamos a encontrar que fue de gran riqueza productiva en cuanto a textos apócrifos y sobre todo porque fue capaz de recoger una serie de tradiciones judías, algunas bastante sólidas, otras con interpolaciones cristianas. Y la escuela rabínica va a presentar como varios textos, varias características, ¿no? En primer lugar, tenemos los Midrash, quizás son los más conocidos de nosotros. Es una literatura sapiencial donde toma en cuenta diversos trozos de la Sagrada Escritura. Es como que si nosotros tomáramos un texto, hiciéramos un comentario acerca del mismo. Eso es una especie de midrash, porque es una reflexión de tipo sapiencial sobre un determinado texto. También tenemos que en el mundo judío se mueven 2 tipos de interpretación. Una que se llama alaká, la traducción sería algo parecido al canon, camino, ley,
u ordenanza que se aplicaba a todo aquello que tuviera que ver con secciones legislativas de la Torá, sobre todo con la finalidad de recabar normas de tipo moral. De ahí es donde viene la expresión halakha. Pero también hay otras que utilizan, que es la Agadá, que es una forma narrativa de interpretar la Sagrada Escritura, sobre todo aquellos textos históricos o proféticos que se enriquecen con algunos motivos legendarios, siempre también con una finalidad moral. Entonces, podríamos entonces decir además que hay interpretaciones tipo Pesher, parecido bastante a los Midrash, la Gemara, que fueron una serie de sabios que hicieron interpretaciones. Tenemos también la Mishnah, el tratado, un tratado del siglo primero, los Targumi, que son las escrituras del texto en arameo, el Talmud, que tenemos dos tipos de Talmud, el de Babilonia y el de Jerusalén. Y entonces vamos a tener que muchos, vamos a decir, muchos comentarios que nosotros encontramos en los textos bíblicos también de alguna manera están vinculados a lo que dice el Talmud. Y el Zohar, el libro vamos a decir que por excelencia, porque se le llama el libro del resplandor, que se cree que fue escrito por un judío del siglo primero, pero se sabe claramente que fue fruto de la Edad Media y que fue escrito probablemente en España. Cuando ese poco de judíos se fueron con todos los documentos y empezaron con cierta seriedad a hacer las traducciones, y textos como el Zohar ven la luz en ese momento. Y cuando hablamos de intertestamento, hay personajes que no podemos dejar de mencionar. El primero de ellos es Flavio Josefo. Flavio Josefo tiene unos textos interesantísimos, las antigüedades judías, la historia del pueblo judío. De alguna manera, él nos regala un amplio panorama de lo que fue el contexto histórico del siglo primero. ¿Se acuerdan algo que hemos visto en las películas, que fue el acontecimiento de Masada, el último bastión judío antes de que Adriano los derrotara definitivamente? Bueno, eso no está en la Biblia, y a pesar de eso muchas películas nos presentan como algo bíblico, ¿verdad? Y eso es historias judías de Flavio José. También tenemos a Filón de Alejandría, a quien se atribuye, ¿verdad?, el haber convocado 70 sabios para escribir la versión de los 70, una historia unida a la leyenda, pero una leyenda un poco inverosímil, por decirlo así, porque eso asumía que 70 sabios los encerraron durante 70 días y cada uno de ellos salió con la misma traducción de la Biblia o la misma redacción del texto de los 70. Eso es completamente inverosímil, que 70 personas vayan a hacerlo de verdad, ni que hubieran recibido un dictado cada uno de ellos. Y por supuesto, es importante destacar que toda esta riqueza de contenido tiene que ver con la función posbíblica del rabinismo. Debemos recordar que en el siglo primero, en la época de Jesús, había distintos grupos dentro del mundo judío, cada uno con sus expectativas mesiánicas, cada uno con sus ideas, pero todos esos textos, esos textos, no, todos esos grupos desaparecieron después del año 70, menos el grupo de los fariseos. Porque fíjense, si se trata de los saduceos, ellos estaban en conchupancia con el mundo romano, no tenían ningún interés ni por el pueblo ni de manera personal. Si se trata del grupo, ¿verdad?, de los esenios, sabemos que ellos se retiraron prácticamente, fueron bastante ajenos a la guerra judía. Si se trata de los herodianos, cayeron junto con Herodes. Si se trata de los grupos bautistas, también fueron desapareciendo en forma paulatina. Los celotes,
quedaron completamente derrotados ante la guerra. Pero los fariseos fueron los únicos con la suficiente coherencia religiosa para resistir lo que pasó en el año 70 y seguir con cierta coherencia su fe. Si ellos son tan criticados en los evangelios por Jesús, no es por falta de coherencia. Cuando ellos decían que ayunaban, que oraban, daban limosna, no eran personas mentirosas. Sencillamente que se jactaban de ser mejores que los demás, precisamente por hacer todo eso. Y por eso son criticados duramente por parte de nuestro Señor. Pero fue gracias a los fariseos que surgió el rabinismo posterior al año 70 y de allí en adelante podemos nosotros hablar con muchísima coherencia de que es a partir de allí que las ramas posteriores dentro del mundo judío tienen su base en el mundo rabínico fariseo. Miren, hoy estoy sorprendentemente clara en que ya terminamos la clase de hoy, pero no quisiera empezar el próximo tema ya que nos falta tan poquito de clase. Quisiera más bien darles la oportunidad de que hagan preguntas, de que comenten ahorita, de si tienen algo que expresar, lo digan. Y por supuesto, sí les agradezco que para la semana entrante, que vamos a tocar el tema de los idiomas, si tienen distintas traducciones de Biblia, me gustaría que las tuvieran entre manos, porque es importante destacar la problemática que ya empezamos a discutir la semana pasada acerca de las traducciones. Hasta ahora todo bien, profe. Hasta ahora todo bien, Rafa, me alegro, pues, me alegro. Entonces, si ustedes consideran que no tienen nada que preguntar, nada les angustia, nada les preocupa, podemos entonces hoy favorecernos terminando la clase más prontito, pues. Profe, disculpe. Adelante, Yo Veruca. quiero preguntarles un detallito. Si esta presentación está en el módulo, porque la estaba buscando, no sé si por la premura, la rapidez no la vi, pero Sí, como para ver cada cosa detalladamente después, me gustaría tenerla. ¿Será que está en el módulo? sí, lo único que yo agregué fue los dibujitos de la literatura extrabíblica, esta lámina y esta lámina, que lo hice hace un rato, ¿no? Pero lo demás está completamente en el módulo, mi corazón. Todo lo demás está sin excepción, Ok, ok. ¿ok? Para que sepan entonces que no falta nada. Sí, recuerden que no tienen más foros ni hasta el trabajo final, ¿ok? O sea que eso es lo que le queda pendiente. Así que ánimo con eso. Adelante, Juan. Sí, buenas tardes, profesora, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Bien, mi niño, ¿y tú? Bien, bien. Profesora, tengo una duda, una inquietud. Yo creo que más que una duda, una inquietud. ¿Qué tiempo se necesita para leer todos estos libros, con su Lo- experiencia? ¿Los apócrifos o la Sí, Biblia? los apócrifos. No, Bueno, no, los mira, apócrifos. yo creo que no es cuestión de leer todos de un viaje, sino más bien aprovechar la circunstancia de que estés estudiando un texto en particular y entonces ubicarte. Tú, por ejemplo, estás estudiando, qué sé yo, el capítulo 11 de Isaías, que habla de que el niño pastará con la culebra, que si el oso en la madriguera, o sea, es un texto bellísimo. Y es entonces ahí donde tú dices, ¿habrá algún texto extrabíblico, apócrifo, que me toque este punto? Y por internet es fácil ubicarlo. Y es entonces allí donde vale la pena profundizar. Porque ponerte a leer así como una carretilla a todos a ver qué dice este y qué no dice el otro, no tiene mucho sentido, porque con saber el contenido ya uno sabe más o menos por dónde va la cosa, ¿verdad? Pero ese interés particular yo creo que lo da la necesidad.
A mí me tocó cuando tuve que trabajar a Yulda, porque empecé, ¿qué dice la misma acerca de Yulda? ¿Qué dice el Talmud acerca de Yulda? ¿Qué dice? Y entonces descubrí cosas interesantes. Como les digo, están estudiando Biblia y probablemente les tocará hacer en algún momento algún trabajo de investigación o incluso dentro de su labor pastoral que amerite ir un poco más allá. Gracias, profesora, gracias. A la Profesor, orden. una pregunta. Adelante. Los libros, por ejemplo, el Apocalipsis de Edra, son libros adicionales a lo que no apareció aquí en el canon. Es decir, es el mismo autor. No, para nada. Recuerden que, No. recuerden que generalmente los Esdras, cuando vive de Esdras, Esdras vive después del posexilio, estamos hablando del año 500 aproximadamente, y estamos hablando de un texto que se escribe 400 años después. No puede ser el No. mismo, ¿verdad? Ok. Pero como recoge una serie de historias que obedecen a la época de Esdras, lo vincula a la persona de Esdras, ¿ok? Y como Ah, toma ok. probablemente algunos puntos de crónicas y de otros textos de la época, entonces es muy fácil Confundir. utilizar seudónimos y confundir. Mm. Probablemente sean, digamos, hasta discípulos, por decirlo así, de la corriente de Esdras, que con el tiempo todavía conservaban esa nostalgia, pues, por la manera como Esdras se dirigió y como historiador trató de recopilar una serie de textos justamente a la vuelta del exilio. Recuerden que para Esdras lo importante era reconstruir la comunidad y básicamente reconstruirla sobre qué y alrededor de qué, sobre el templo, sobre la ley, sobre el sábado, sobre la circuncisión. De allí la importancia que él le dio a expulsar a todas las mujeres que hubieran tenido hijos con extranjeros, con todo el muchacho, supuestamente para respetar la verdadera pureza del pueblo. Probablemente algunos 400 años después pensaban de la misma forma, sobre todo en un momento en que ya no eran los griegos, ya no eran los persas, sino que en este momento eran los romanos que estaban tocando la puerta. Eso fue una dura realidad para esa. Y por Lo que eso, pasa es que ajá, como los escritos que tengo no tienen, o sea, son un tipo resumen, no sé si eso sea el contenido completo. Por ejemplo, el libro que tengo digital del Apocalipsis de Esdras son 39 páginas, pero no me indica en los títulos, a inicio, no me indica ninguna información adicional. Por eso la duda, porque no estoy revisando lo que tengo aquí disponible y no me aparece esa información y por eso la duda y le mira, consulto. difícilmente te vas a conseguir que esos textos estén completos en su totalidad. Mm. Cuando veamos el Nuevo Testamento y estudiemos los apócrifos del Nuevo Testamento, vamos a darnos cuenta de la gran cantidad de apócrifos que conocemos de su existencia por los comentarios de los padres, por los comentarios de los historiadores de la época, y cuando ellos comentan que fulano dijo tal cosa, pero resulta que el texto no lo tenemos, y es como decir, es un texto perdido completamente, pero se sabe que existió porque lo comentó tal o cual persona. Entonces, muchas veces se trata de una reconstrucción tipo hormiguita, ¿no? Que no siempre, por supuesto, llega a buen término. Gracias, profe. A la orden. Y mi niña Virginia, que iba a decir algo antes. No, profe, gracias, todo bien. Ah, ok, perfecto. Bueno, mi gente, entonces, si están de acuerdo, dejamos entonces este tema hasta aquí. Si tienen cualquier duda, bueno, hay un autor que se llama Díaz Macho, que recopiló los apócrifos del Antiguo Testamento. Es un texto bien completo, muchos de ellos se pueden bajar de internet
Y por supuesto, como les digo, ni demonizarlo ni santificarlo, porque no son palabras inspiradas por Dios. Adelante, Juan. Veo que nuevamente levantaste la mano. No, profesora, disculpe, me equivoqué. Es que Ah, levanté, ok, no hay levanté el problema. dedito así como diciendo que muchas gracias por la información de las personas que tienen en Ah, internet. ok. Gracias, pues. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, entonces esperemos Dios mediante que esta semana sigamos con salud y adelante. Y nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Pónganse al día, con las cosas que tienen pendientes, con los trabajos que les faltan. Y recuerden que ya no hay más actividades en el trabajo final. Entonces, Dios me los bendiga. Espero Amén, Dios profe. que les vaya muy bien esta semana. Profesora, amén. Hasta luego, Igualmente, hasta luego, gracias. profe. En el nombre de Feliz Dios, igualmente semana. para usted. Amén. Gracias, Gracias. profe. Hasta luego.